Si quieres podemos empezar por el propio nombre de la exposición, que en cierto modo tiene o encierra una contradicción, ya que por un lado no nombra aquello que está representado en la obra, pero sin embargo da la impresión de que quiere enmarcar el ámbito de interpretación general de la misma, llevando la reflexión por un lado al ámbito de la relación entre obra de arte y tiempo histórico, y por otro también a los datos concretos, ¿no?, del hecho histórico concreto en el que nos estamos moviendo, que es el que gira alrededor de la guerra civil y el franquismo. Sí, efectivamente el título es una figura también ambivalente, poliédrica, que me permitía marcar por un lado cómo el formalismo se había transfigurado en la narración de un hecho histórico, Picasso utilizando el cubismo o su cubismo amanerado para afrontar un hecho histórico que estaba en búsqueda de una imagen, ¿no?, de un icono, ¿no? Por otro lado, efectivamente, Guernica es la destrucción, el objetivo militar de Guernica es la destrucción del símbolo de la patria vasca, ¿no? Es decir, cómo la eliminación de los símbolos también se constituye en un tema de destrucción también de la conciencia social, ¿no? Es decir, destruyendo el símbolo se podía también crear un vacío, una desmoralización para una nueva sociedad, una nueva colonización, por así decirlo. En toda tu obra, o la obra de los últimos 10-15 años, la noción de monumento ha sido central, un objeto de reflexión. En este caso, el monumento, que en ningún caso en tu obra ha tenido un elemento celebrativo, sino justamente lo contrario, un comentario entre irónico y crítico respecto al propio hecho del monumentalizar, ¿no?, del celebrar. En este caso, sin embargo, cobra un giro particular, en primer lugar porque el monumento está hecho de la propia materia literal del objeto monumentalizado, lo cual genera una paradoja, o se lleva al límite el monumento. Y por otro lado, se hace también una alusión más directa a la propia historia del arte, al formalismo, como decías. ¿De dónde viene o qué es lo que quieres trasladar con esta reflexión sobre el monumento? Cuando vemos los leones del Parlamento, que conmemoran el triunfo de nuestra soberanía sobre la de otro país, en este caso concreto de Marruecos, se funden con los cañones que eran tomados al enemigo, ¿no? O cuando vemos una catedral, probablemente también está hecha con las piedras, con los mármoles romanos o de otros momentos históricos. Entonces, claro, para mí era un ejercicio también de clasicismo, ¿no? Es decir, vamos a utilizar justamente la manera en la que nuestra sociedad contemporánea utiliza los materiales, es decir, el reciclaje, el cambio de estado, el material como valor de mercado, ya sea el plástico, ya sea la basura, el cartón, en este caso el aluminio del barco, se está compactado de igual manera que puede ser compactado cualquier otro objeto y puesto en una forma que recuerda los almacenes de metales de cualquier mercado de valores internacional, ¿no? Toda esa dinámica que es la que impera ahora, al margen de la política, al margen de nostalgias, es realmente la economía de mercado la que nos lleva por uno u otro derrotero, pues era interesante eliminar todo este tipo de nostalgias, todo este tipo de historias, por otro lado particulares y nimias y quizá muy egocéntricas o nacionalistas, ¿no?, incluso, y ponerlas en una situación de situación de mercado. En este sentido también se puede detectar en la obra una reflexión simultánea entre la obsolescencia
de todos los artefactos contemporáneos en la sociedad postindustrial, digamos, que están en continua transformación, reciclaje. Digamos, el proceso de construcción de la obra es el proceso de la transformación de un objeto turístico, bueno, de un objeto de uso en un objeto turístico y su, digamos, transformación en chatarra. Tú haces un giro y esa chatarra la conviertes en obra de arte. Sí. Esto que es digamos, una reflexión, o puede detectarse una reflexión sobre la temporalidad, digamos, en la época contemporánea, no puede interpretarse también como, digamos, una reflexión sobre el olvido, toda esta cuestión de la memoria histórica, digamos, la perecibilidad de los símbolos que fueron tan importantes en un momento dado y que, digamos, en cierto modo se van banalizando, diluyendo y, digamos, acabando siendo exclusivamente objeto de reciclaje. Sí, yo creo que haces muy bien el punto de inflexión, situando el tema en la ruina, en la nostalgia, ¿no? Porque es quizá lo que nos da la pista de lo que yo creo que son las tres etapas del barco, que me interesa como mito, como narración que escenifica pues las tres etapas recientes de nuestra sociedad, justo empezando quizá con el hecho de Guernica, ¿no? La época de la dictadura, en la que el barco se convierte en un lugar del líder, de generación del icono del héroe, también un lugar, una tierra de nadie en la que se celebran las reuniones, en las que no se puede dar un marco institucional, sino son un poco heterodoxas, ¿no? Como la sucesión al trono español, ¿no? Y luego la etapa de la transición democrática, que no sabe qué hacer con toda esa herencia, esa carga pesada, esa historia contundente, ¿no? Y que, bueno, pues toma decisiones un poco también dictatoriales, vamos a decirlo así. Y luego, por último, en la etapa de la posmodernidad, el poscapitalismo, en el que, bueno, alguien intenta, basándose en la nostalgia, incorporar esa nostalgia al mundo de la economía, ¿no? Es decir, vivir de la nostalgia, del recuerdo histórico y tal. Y al final, como en nuestros últimos días, pues yo puedo hacerme con el barco, con la propiedad de ese escenario, porque yo no lo denominaría barco, el barco fallece, desaparece con su subasta y ordenación a desguace. Puedo hacerme con el barco como valor material, es decir, se compra casi por un valor un poquito superior a lo que es el valor del propio metal que está construido. Es decir, es una operación absolutamente fuera de toda nostalgia, ¿no? Volviendo, digamos, al principio y la relación con Guernica, y la cuestión del proceso de formalización, de producción de un artefacto estético a partir o en relación con un acontecimiento, que es, digamos, la misma situación en la que se encontraba Picasso. Me gustaría que si nos podías hablar un poco de digamos, los estratos que están funcionando simultáneamente en el objeto escultórico que constituye la obra. Y que, digamos, da la impresión de que es difícilmente enmarcable. De lejos puede parecer una obra minimalista, o puede hacernos referencias al nuevo realismo francés de los años 60, pero luego, digamos, al acercarse, digamos, incorpora una iconicidad más concreta. Me gustaría que si pudieras hablarnos un poco de ello. La figura fundamental es la creación de un prisma, quizá también porque era lo que resumía mejor esta situación poliédrica de toda la narración, toda la historia, toda esta carga histórica o folclórica, porque lo que para nosotros es histórico, para el devenir de la humanidad, pues es un pequeño cuento, ¿no? Entonces, la creación de un prisma siempre ha sido algo, también un referente histórico, ¿no? Cuando uno no sabe qué forma dar a todo este gran mare magnum de situaciones, el prisma como que concilia todas estas tendencias, todas estas tensiones. Por otro lado, lo que comentábamos de la época que estamos de consumo, en la que el propio material se convierte en un stock, en una manera de ser almacenado, en
en un depósito y la manera de colocarlos es exactamente igual que hubiera sido en el almacén de metales donde se compactó y se hizo. Sin embargo, claro, no puedo eludir que la forma del prisma tiene una serie de códigos secretos que quizá ahora convenga revelar la manera en la que está construido. Es un prisma mayor de lo que sería, es decir, compactado, totalmente denso, sería como un agujero negro mucho más pequeño, ¿no? Ahí hay como unas 20 toneladas aproximadamente de aluminio y sería mucho más pequeño. Lo que se ha hecho es hacerlo hueco en su interior y me parecía que también era una táctica, una estrategia militar también referida al propio origen del barco, que no surge como yate de recreo, sino como un barco de guerra. Y en la cara frontal, para evitar esa posibilidad de ver su hueco, hay una doble capa, de tal manera que cuando uno entra en la sala ve una masa compacta y solamente por una observación más detenida puede observar que realmente se trata de un cubo, de un prisma hueco, quizá a manera de fortaleza, a manera de continente de un problema que sigue ahí, ¿no? Una última reflexión. La mayoría de los artefactos vinculados al franquismo, al menos los restos materiales, están destinados a diluirse como chatarra y a desaparecer. Sin embargo, tu obra ha rescatado de ese olvido orgánico casi, que es posiblemente también metáfora del olvido histórico. Tú has decidido rescatar un objeto, un artefacto, como marcando una resistencia a la desaparición absoluta, se convierte en un bloque. No sé si también ahí hay estás marcando una contradicción o una posible contradicción. Por un lado, estás haciendo referencia a la obsolescencia, a la chatarra, al residuo, a la ruina, pero por otra parte estás mostrando la ruina, el gesto artístico de mostrar la ruina, en cierto modo, generar un artefacto que puede detonar reflexiones. ¿Qué podríamos decir? Esa función, no llamaría pedagógica directa, pero de interpelar, está presente de alguna manera en tu trabajo. Sí, aquí yo creo que hay podría verse una obra eminentemente mucho más fría, mucho más conceptual, mucho más, la idea, la realización y la desaparición. Y ahí es verdad que hay una experiencia de la fisicidad propia del objeto, ¿no? Hay una construcción de algo que tiene una sinergia propia, ¿no? Es decir, lo estamos viendo estos días con las relaciones que suscita, ¿no? Que para mí están fuera del origen de la pieza, pero que no se pueden eludir, ¿no?